Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y más específicamente, en una de las parejas que ha acaparado muchísimas portadas y generado un sinfín de conversaciones: Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título de hoy es bastante jugoso. Kerem Bürsin confiesa: querían que él y Hande terminaran. Así es, tal como lo oyen. Vamos a desgranar estas impactantes declaraciones de Kerem, explorar las razones detrás de estos supuestos deseos de ruptura y reflexionar sobre cómo estas presiones externas pueden afectar a las relaciones, especialmente cuando se está en el ojo del huracán mediático. Antes de sumergirnos en esta historia que promete ser bastante reveladora, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Dándole al botón de suscripción y activando la campanita, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las noticias más frescas y los análisis más profundos del entretenimiento. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin, ese actor carismático que conquistó corazones en series como Güneş y Beklerken, y por supuesto, junto a Hande Erçel en Sen Kalkam, ha hecho unas declaraciones que han dejado a muchos con la boca abierta. Durante una entrevista reciente, Kerem fue sorprendentemente sincero al abordar los rumores y las presiones que rodearon su relación con Hande. Para aquellos que no han estado al tanto, o para refrescar la memoria de los más fieles, Kerem y Hande formaron una pareja que, más allá de la ficción, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó las cámaras, llevando su relación a la vida real. Durante los casi 2 años que estuvieron juntos, fueron el foco constante de los medios, tanto turcos como internacionales. Cada aparición juntos, cada publicación en redes sociales, cada gesto era analizado y comentado hasta la saciedad. Pero como suele ocurrir con las parejas de celebridades, la atención mediática puede ser una espada de doble filo. Por un lado, genera un gran interés y apoyo por parte de los fans, pero por otro, puede convertirse en una fuente de estrés y presión inmensa. Y es precisamente sobre esta presión que Kerem se ha pronunciado. Él confesó que en muchos momentos sintieron que existía una especie de conspiración, o al menos, un deseo generalizado por parte de algunos sectores de verlos separados. Fue una época de muchísimo escrutinio, donde cada paso que daban, cada palabra que decían, estaba bajo la lupa. Kerem detalló que hubo momentos en los que la presión era tan fuerte, las especulaciones tan constantes, que se preguntaban si realmente estaban hechos el uno para el otro, o si toda esa energía externa estaba afectando negativamente su relación. Imagínense por un momento. Estás enamorado, estás construyendo una vida con alguien, y al mismo tiempo, millones de personas están opinando, juzgando, y en muchos casos, deseando que tu relación no funcione. Kerem describió cómo, a pesar de tener un amor genuino y fuerte, la constante invasión a su privacidad y la negatividad que a veces percibían, les hacía dudar. Él mencionó explícitamente que sintieron que había personas que disfrutaban de los problemas o las crisis, y que activamente esperaban su fin. Esto es algo muy duro de enfrentar, y Kerem se abrió sobre cómo esto les obligó a ser aún más fuertes como pareja y a poner límites claros entre su vida pública y privada. ¿Y cuáles podrían ser las razones detrás de este deseo de que terminaran? Bueno, el mundo del espectáculo es un ecosistema complejo. A veces el interés de los medios y del público puede volverse obsesivo. Quizás había una fascinación particular con esta pareja, y la idea de un final dramático era más atractiva para algunos que una historia de amor duradera. También es posible que existieran intereses de otra índole. En el mundo de la televisión y el cine, las parejas de actores pueden ser vistas como productos. Si una pareja se separa, a veces abre puertas para otros proyectos, para nuevas dinámicas. Sin embargo, Kerem no entró en detalles sobre quiénes podrían ser esas personas o por qué deseaban su ruptura, pero su confesión deja claro que el sentimiento de hostilidad o de expectación negativa era real. Lo que Kerem transmitió es la resiliencia que tuvieron como pareja. A pesar de las dificultades y de las voces externas que intentaban separarlos, su relación se mantuvo firme durante un tiempo considerable. Él enfatizó la importancia de la comunicación, el apoyo mutuo y, sobre todo, de crear un espacio seguro donde pudieran ser ellos mismos, lejos del ruido del exterior. Es un recordatorio valioso para todos, no solo para las celebridades, de que las relaciones requieren un esfuerzo.
o consciente y una protección, especialmente cuando están expuestas. Es interesante pensar en cómo esta dinámica se traslada a las redes sociales, donde a menudo los fans, con la mejor de las intenciones, pueden volverse un poco posesivos o demandantes. Cuando una pareja de celebridades es tan querida, los fans pueden sentir que tienen un derecho sobre su relación, y cualquier indicio de conflicto puede generar pánico o, en algunos casos, un deseo de que lo superen o sigan adelante, de una manera que a ellos les parezca más conveniente. Kerem también habló sobre la importancia de aprender de estas experiencias. Él admitió que fue un periodo de aprendizaje significativo para ambos, sobre cómo manejar la fama, la presión y las relaciones en un entorno tan expuesto. La capacidad de Kerem para hablar sobre esto de forma tan abierta demuestra una madurez y una honestidad que son muy apreciadas. No se trata de victimizarse, sino de compartir una vivencia que fue parte de su camino. Y es que, seamos sinceros, la vida de las celebridades no es tan glamorosa como a menudo la pintan. Detrás de las alfombras rojas, las sonrisas y las cenas exclusivas, hay personas con sus propias luchas, sus propias inseguridades y sus propias relaciones que necesitan ser cuidadas. La presión de mantener una imagen pública, de cumplir con las expectativas de los fans y de los medios, y al mismo tiempo, intentar construir una vida personal y amorosa, es un desafío monumental. En el caso de Kerem y Hande, su relación se convirtió en un fenómeno global, gracias en gran parte al éxito de Senkalkam. La serie se emitió en más de 90 países, y la pareja fue adorada por audiencias de todas las edades y culturas. Este nivel de fama y adoración puede ser abrumador, y es natural que genere un interés aún mayor en sus vidas privadas. Lamentablemente, este interés a veces cruza la línea del respeto. La confesión de Kerem nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con las celebridades. ¿Hasta qué punto es saludable seguir cada detalle de sus vidas? ¿Deberíamos ser más conscientes de la presión que ejercemos, incluso sin quererlo, sobre sus relaciones? Él mismo lo deja implícito, su deseo de que terminaran por parte de esos otros, era una fuerza externa que intentaba erosionar su conexión. Es importante recordar que al final del día, Kerem y Hande son personas. Tienen derecho a su privacidad, a sus decisiones y a sus relaciones. Y aunque sus carreras están ligadas a la exposición pública, eso no les resta el derecho a vivir sus vidas amorosas de forma privada y segura. La valentía de Kerem al compartir esta experiencia nos ayuda a entender mejor las complejidades de la vida en el ojo público y a fomentar una mayor empatía hacia las figuras públicas. Quisiera también abordar la forma en que la noticia de su ruptura, cuando finalmente ocurrió, fue recibida. Fue un golpe para muchos fans que se habían encariñado profundamente con la pareja. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura se dispararon, y muchos intentaron encontrar explicaciones, culpables o consuelos. La confesión de Kerem arroja una nueva luz sobre este tema, sugiriendo que la presión externa fue un factor, quizás incluso uno de los más importantes, en el desenlace de su relación. Esta conversación sobre la presión mediática y los deseos externos de ruptura no es exclusiva de Kerem y Hande. Vemos patrones similares en muchas otras parejas de celebridades a lo largo de la historia. Parece ser un precio, a menudo invisible, que pagan por su fama. Sin embargo, la forma en que Kerem lo ha expresado con tanta transparencia, nos permite comprender mejor la carga emocional que esto conlleva. Nos enseña sobre la fortaleza que se requiere para mantener una relación sana en un entorno tan volátil. En resumen, mis amigos, Kerem Bürsin ha abierto una ventana a un aspecto poco explorado de su relación con Hande Erçel. Ha confesado que sintieron una presión considerable, e incluso el deseo explícito de algunos de que su relación terminara. Esto nos habla de los desafíos que enfrentan las parejas de celebridades, de cómo la atención mediática puede ser abrumadora y de la importancia de la resiliencia y la fortaleza interna para navegar estas aguas turbulentas. Su testimonio subraya la necesidad de ser conscientes de nuestra propia influencia como público y de respetar la privacidad y las decisiones personales de las figuras públicas. Llegamos al final de este vídeo, y espero de corazón que lo hayan encontrado tan fascinante e informativo como yo. Hemos explorado las profundas declaraciones de Kerem Bürsin, desgranando las posibles razones detrás de esos deseos de ruptura y reflexionando sobre el impacto de la presión mediática en las relaciones. Ha sido un viaje intrigante por la vida privada de dos de los actores más queridos de Turquía. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado hasta el final. Su compañía es lo que hace que este canal
sea posible y estoy muy agradecido por cada uno de ustedes. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que la presión mediática es un factor determinante en la ruptura de parejas famosas? Dejen sus comentarios abajo, siempre leo sus reflexiones y me encantan. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, les pido un favor enorme, denle a me gusta si les gustó, compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también podrían estar interesados, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Dándole al botón de suscripción y activando la campanita, se unirán a nuestra comunidad y se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho.